en la palabra de Dios, y lo vamos a hacer en el libro de los Romanos, en el capítulo 6 del libro de los Romanos, y lo vamos a hacer del verso 15 en adelante. Dice la palabra del Señor, libro de los Romanos, capítulo 6, verso 15 al 23. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Vamos a orar. Vamos a dejar que sea el Señor el que obre en esta preciosa noche, y que sea Él el que hable a nuestras vidas, y que sea el Señor tocando los corazones. Bendito Dios, en esta hora, gracias una vez más. Tú has derramado bendiciones abundantes en nuestras vidas. Nos has protegido, Señor, desde nuestro levantar hasta este momento. Y has derramado, Señor, misericordia abundante en cada uno de nosotros. Has cuidado nuestras familias, has cuidado nuestros hijos, y has cuidado, Señor, nuestra integridad. Ahora, oh Dios, háblanos a través de tu palabra. Glorifica tu nombre, Señor, a través de ella. Danos conocimiento, danos sabiduría, pero añade cada día los que han de ser salvos. En el nombre de Jesús, por quien te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Desde ya, como siempre, pongamos un poco de atención. Pablo ha venido hablando desde los capítulos iniciales de los Romanos y en todas aquellas epístolas que hemos leído. Ha testificado acerca de la salvación y ha testificado que la salvación es por la gracia de Dios, que la recibimos por fe, y es un regalo gratuito
de parte de Dios para cada uno de nosotros. No es por obras de la ley, ni es por obras de la carne, para que nadie se gloríe y pueda decir: yo hice, yo dije, yo cumplí, yo establecí. Porque ninguno de nosotros, aunque hubiese luchado por hacer méritos para llegar a querer conquistar el corazón de Dios, es imposible que nosotros vayamos a agradar a Dios de esa manera. Y es ahí donde la misericordia de Dios, que es grande su misericordia y grande su amor, la va derramando y la va derramando sobre aquellos a quien a Él le place extender su mano y tocarle, a quien a Él le place tocar la vida de esa persona y darle la salvación, regalárselo como un don, pero no para que la persona se jacte ante los demás de lo que Dios le ha regalado, sino para que seamos mejores, cambiemos nuestra mala manera de vivir y que cada día vayamos escalando peldaños delante de Dios, que tampoco los escalaríamos si Dios no permitiese que nosotros lo lográsemos. Sin embargo, a pesar de la exposición de Pablo, a pesar de que una y otra vez Pablo exhorta acerca de la salvación, acerca de la justificación, cómo hemos sido nosotros conquistados por Dios, comprados por Dios en un justo precio. La humanidad ha venido tergiversando lo que es este regalo precioso, a tal grado que confundimos dogmas, confundimos posiciones, confundimos versículos y queremos aferrarnos a versículos dentro de la Biblia para querer opacar lo que es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Dice el verso final: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, ninguno de nosotros pudiera haber logrado tener tan regalo o tan grande regalo de parte de Dios si a Dios no le hubiera placido. Aunque nosotros nos hubiésemos rajado el cuerpo, sayado o cortado el cuerpo en honor a Dios, de nada hubiera servido. A Dios no le agradan ese tipo de sacrificios. A Dios le agrada un solo sacrificio, el de la humildad, el de que nosotros humillemos nuestro corazón delante de Dios para que Dios sea agradado en nosotros. Nosotros venimos a este lugar y venimos exaltados, llenos de conocimiento vano. Somos bebitos en cuanto a la fe, bebitos en cuanto a la palabra, pero consideramos saber más. Estamos violentando la palabra de Dios. Y eso es algo que se ha dado desde antaño con relación especialmente a la salvación. Muchos perversos se han atrevido a pensar en el hecho de que la salvación se obtiene haciendo obras, cuestionando la posición de Pablo y creyendo que al hacer obras
nosotros vamos a tener un peldaño más grande o una posición más grande en la obra de Dios o en aquel momento cuando estemos en la presencia de Dios en aquel día. Sin embargo, nuestro maestro, muy humilde, muy sabio, dijo: el que quiera ser grande, que sirva. El que quiera ser grande, que se humille. Porque aquel que se exalta, Dios lo humillará. Y al que se humille, Dios lo exaltará. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Ahora yo pregunto, ¿por qué a nosotros nos cuesta servir? ¿Por qué a nosotros nos cuesta entregarnos al Señor? ¿Y por qué a nosotros nos cuesta mantenernos alejados del pecado? Y es sencillo, porque todavía nuestra vieja naturaleza no nos permite percibir todas esas dádivas de Dios para con nosotros. Hay una lucha interna en nuestro interior de la vieja naturaleza con esa nueva naturaleza que viene de Dios. Y poco a poco nos va privando de bendiciones grandes que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros. Y máxime cuando empezamos a escuchar voces raras que empiezan a expresar movimientos, sentimientos y posiciones, como en este caso de estos perversos, que quieren hacerle énfasis que para podernos salvar yo necesito tener un cúmulo de obras. Por eso usted va a ver en el mundo allá afuera que cuando usted anda invitando, llevando la palabra, platicando con X personas sobre la palabra de Dios, dice: no, es que yo no estoy preparado. Me voy a preparar primero, dicen otros, para que Dios se fije en mí. Y eso lo que hace es invalidar el sacrificio de Cristo y la posición de Cristo sobre nuestras vidas. Porque prepararnos ¿para qué? Dígame, ¿qué tipo de preparación puede hacer usted para que motive a Dios a que Dios incline su mirada sobre usted? ¿Qué tipo de acción tendría que hacer usted para que pueda mover a Dios de tal manera que Él ponga su mirada sobre su vida? No habría ninguna acción. Y si quisiera impactar a Dios, que tampoco lo impactaría, entonces así como Dios partió el mar Rojo, usted tendría que partir el océano Pacífico, pues, para que sea más grande que la acción de Dios. Imposible. Que así como Dios partió el Jordán para que su profeta cruzara, entonces yo tendría que ir a partir el Nilo, el Amazonas, que es el más caudaloso del mundo, y ni aún así movería a Dios. ¿Podría yo crear el universo como Dios lo ha creado? ¿Podría yo crear vida como Dios la ha creado? No, de ninguna manera. Entonces hagamos lo que nosotros hagamos, no sirve de nada, por cuanto somos incapaces de hacer algo bueno, somos incapaces de hacer las cosas aún como Dios las ha establecido y aún sabiendo que tenemos preceptos establecidos que debemos de ejecutar. Y Pablo, al cerrar este capítulo 6, hace referencia precisamente una vez más a la salvación, pero hoy la hace
con relación al pecado. Es por ello que queremos ver algo con respecto a la salvación libre de pecado. La salvación libre de pecado. Hay algo que es bien curioso y se está dando hoy en la humanidad, especialmente en los cristianos. Se ha dado un libertinaje en el área cristiana, en tal sentido que han tomado en consideración que, como Pablo allá en el verso 1 del capítulo 6, que dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O en el verso 14, que dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Queremos hacer ver o hacer notar que así como sobreabundó el pecado y sobreabundó la gracia, entonces, ¿será que yo tengo que pecar más para que la gracia de Dios venga hacia mi vida? ¿Será que a pesar de que la sangre de Cristo ya bañó mi corazón, ya me hizo una persona nueva, ya cambió el rol de mi vida, digo que continuar en pecado y hacerlo más grande para que Dios se fije más en mí? No, porque aún lo notábamos en el estudio anterior con el bautismo. Hablábamos de que el bautismo es la representación de la muerte al pecado. Y así, estando muertos al pecado, ya no pecamos más. Y los cristianos ya no deben de pecar más. Porque cada vez que cometemos pecado, contristamos al Espíritu Santo, contristamos a nuestro Maestro, tenemos de menos la sangre de Cristo, vituperamos su sangre preciosa. Y algunos se atreven a pensar de que es necesario entonces pecar, y han agarrado un libertinaje, y han agarrado una condición de vida que en lugar de acercarlos al Señor, se alejan cada vez más y más de Dios. Perseveraremos en el pecado, decía Pablo, para que la gracia abunde. De ninguna manera. Al contrario, todo aquel que ha llegado a los pies de Cristo, todo aquel que ha sido tocado por el Señor, bañado en la sangre de Cristo, lavado en la sangre del Cordero, debe de ser santo, 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 y vivir en santidad hasta que Cristo venga. Y es una lucha constante en nuestras vidas. Y no cabe el concepto que también hemos agarrado: es que como la carne es débil. Usted sabe, hermano, que yo he luchado, yo vengo cada mes a la iglesia y lucho, pero no puedo porque la carne es débil. Esas son charadas, inventos, excusas para seguir embarrándonos en el pecado y para seguir viviendo miserablemente. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, dice la palabra. Y toda alma que pecare, esa morirá. Nosotros vemos la posición de Pablo y lo que Pablo exhorta ya en este capítulo 6. Nos hace una referencia con relación a la salvación, y nos hace una referencia especialmente a que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Se los vuelvo a repetir: los cristianos no podemos ser judaicos. Eso es una desfachatez del gentil, querer
inmiscuirse o mezclarse con el judaísmo y vivir bajo la ley y querer vivir bajo los preceptos judaicos. Imposible. Porque para empezar, nosotros vivimos en un libertinaje diferente a lo que vivían los de la ley. Los de la ley vivían enmarcados en parámetros que ya Dios había establecido. Y les había dado una serie de instructivos, reglamentos, leyes que los judíos, los de Israel, deberían de cumplir. Guardaban el Sabbat, tenían que cumplir los 10 mandamientos, deberían de tener ciertos momentos de búsqueda, deberían de buscar siempre a un sacerdote y hacer una cantidad de cosas que usted la va a encontrar en los libros del Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros que tiene la Biblia. Pero al final, el pecado los llevaba a la muerte y la ley los llevaba al pecado. Cuando el Señor estableció la oportunidad para nosotros, los gentiles, los que no somos judaicos, los que no sabemos de ley ni de guardar sabbat, ni de andar guardando nada, los que hemos vivido en una forma desenfrenada y que somos especialistas en pecado, el Señor dijo: yo tengo unas ovejas que no son de este redil, pero que también son mi redil, y que era necesario que a ustedes viniese la palabra primero y que ustedes la desechasen para que esta palabra llegase a la gentilidad, y la gentilidad por gracia recibe la salvación. Por gracia Dios derrama misericordia y obra en los corazones. Recuerde una cosa: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ante un regalo de Dios para nuestras vidas, ante un regalo maravilloso de parte del Señor, en el cual Él da su sangre preciosa, da su Hijo en sacrificio y da un toque a la gentilidad para que todo aquel que reciba ese toque busque de Dios y reciba de Dios. Eso es maravilloso. Cada uno de nosotros estaba listo para irse al infierno. Cada uno de nosotros había hecho méritos, pero para estar en el infierno. Pero Dios no escatima posiciones. Y mira a cada uno de nosotros, ve la condición de vida que hemos llevado, que no es nada agradable. Aunque nosotros le queramos poner adornitos a nuestra vida, son desagradables delante de Dios y éramos pecadores y dignos de muerte. Pero el Espíritu Santo redarguye nuestras vidas y nos permite humillarnos delante de Dios para que Dios derrame su misericordia y obre en cada uno de nosotros. Nos da un regalo maravilloso, nos da un regalo que no podríamos pagar con nada del mundo. Nos da un regalo que nos da no solo el perdón por nuestros pecados, no solo una adopción como hijos, sino una posición eterna de vida para estar en la presencia del Rey, gozarnos con el Rey y vivir alabando y glorificando al Rey. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Yo no sé si eso te alegra o no te alegra, pero en realidad nuestro Dios es maravilloso, nuestro Dios es precioso, nuestro Dios es misericordioso, porque no siendo aceptos, Él nos hace aceptos por el amor de Cristo. Estando muertos, Él nos da vida por Cristo. Estando destituidos de toda gloria de Dios,
Él nos recoge y nos pone en una posición de vida por Cristo, para que el día de mañana, cuando Cristo venga, nosotros estemos en la presencia de Dios, siendo de un olor desagradable delante de Dios. No hiedíamos, apestábamos a pecado. Dios dice que ahora somos como la rosa de Sharon. Y ustedes recuerden así de rico. Amén. Allí sí, ¿verdad? Pero es Dios el que en su misericordia, es Cristo el que en su misericordia hace cambios en nuestra vida para que nosotros seamos aceptos delante de Dios. Mire qué cosa más maravillosa. Nosotros como seres humanos, así como estamos, si nosotros nos paramos así frente al espejo, como dice Santiago, nos vamos a ver chuecos, con defectos, una pancita de fritura bien rica. Y usted mismo se va a preguntar y va a decir, ¿y así soy yo bonito para Dios? No, somos feos. Pero para Dios somos agradables. Porque su sangre preciosa, la sangre preciosa de su Hijo, está en nosotros. Y el valor que nosotros tenemos lo dio Cristo cuando subió a la cruz del Calvario para darnos a nosotros vida y vida en abundancia. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Ningún mérito teníamos para ello. Ninguno. Es a Dios el que le ha placido, es a Dios el que ha derramado misericordia, es Dios el que ha obrado en cada uno de nosotros. Pero ya creer de que debo de cambiar mi vida porque no soy salvo, sino que tengo que hacer obras o tengo que sacrificarme más para agradar a Dios, porque si no voy a perder mi salvación. Un momento, eso ya no es de Dios. Eso ya no es correcto. Porque lo correcto es lo que Dios nos regaló. Haga lo que haga, Dios se lo regaló. Pero ahora, si somos salvos por fe, si somos salvos como un regalo de Dios a nuestras vidas, porque un día el Señor nos permitió que nos humillásemos delante de Él y lo reconociéramos a Él como nuestro Salvador. No quiere decir que por eso ya soy salvo y ahora soy liberto para ir a hacer lo que me pegue la regalada gana, que es lo que está haciendo ahora el cristianismo de hoy. Y eso no es correcto. Si tú eres salvo, en agradecimiento a lo que Dios te ha regalado, tú le vas a servir a Dios. Yo sé que Pablo dice, antes tú eras esclavo del pecado. Hacías todo lo que el pecado quería que hicieras y te embarrabas en el pecado como los cerdos se embarran en el lodo. Pero ahora, con el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas, ya no nos vamos a embarrar en el pecado, porque hoy hay una nueva naturaleza en cada uno de nosotros. Y esa naturaleza es divina. Es de Dios, es Dios el que va a hacer los cambios en nosotros. Es Dios el que va derramando misericordia. Es Dios el que te va señalando todos aquellos defectos que tú tienes para que vayas luchando por cambiarlos. Ya no podemos nosotros seguir llamándonos cristianos y con cuernos en la cabeza. No podemos. No podemos seguir llamándonos cristianos y embarrados en pecado. No podemos seguir llamándonos cristianos y murmurando, masticándonos al hermano y haciendo todo lo que está contrario a lo que Dios ha establecido en su palabra. No puedo decir yo que soy cristiano. Estoy viéndolo a usted con necesidad y no le tiendo la mano. Los que somos de Dios, los que servimos a Dios, los que creemos en Dios y los que hemos recibido al Señor en nuestro corazón, ser mejores
cada día. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Para ir entrando en detalles, dice el verso 19, 18 aún: y libertos del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo hace referencia al pecado como esclavitud. Todo aquel que hace lo que un amo le pide es esclavo del amo. Muchos dicen de que la esclavitud se ha ido aboliendo y se ha abolido y se ha abolido a tal grado que ya no hay esclavitud en el mundo. Pero en realidad no es cierto. Todavía hay esclavos de esa índole. Antes venían los pueblos, conquistaban a otros y tomaban en posesión a todas las personas de ese pueblo que conquistaban y los hacían serviles a ellos. Poco a poco, en el avanzar del tiempo, cuando aparecieron los feudos, entonces tomaron a los negros, tomaron a los latinos, que todavía hay muchos latinos que son esclavos. Hay países que son disque desarrollados y todavía tienen trata de blancas. Pero eso es mínimo comparado con la esclavitud del pecado, donde toda la humanidad es esclava del pecado. Porque somos subyugados por Satanás con mentiras, con regalos ficticios y engañosos, para que nosotros vayamos degradándonos y cayendo en la esclavitud del pecado y vivamos en la esclavitud del pecado. Pablo dice: vosotros presentabas vuestros miembros para servir al pecado y ser esclavo del pecado. ¿Cuántos de ustedes eran esclavos del pecado? Solo uno. O sea que ustedes ni cristianos ni esclavos del pecado son. O sea que estamos mejor todavía. Pero no se preocupe, Cristo también existe para usted. Todos, nos guste o no nos guste, hemos sido esclavos del pecado, y hay unos todavía que, a pesar de que ya Cristo tocó sus cuerpos, sus corazones, todavía siguen siendo esclavos del pecado. Pero el Señor dice: ahora sois libertos. Ahora sois libertos para servir a la justicia. Y así como servíais como esclavo al pecado, ahora sé mejor esclavo de la justicia, donde Dios se glorifica, donde Dios derrama misericordia, donde Dios obra en los corazones y hace de ti personas grandes que, aunque no lo merezcas, te ponen en posiciones completamente exaltadas para la gloria de Dios. Ahora sois libertos. ¿Libertos de qué? Libertos de la esclavitud del pecado, libertos de la esclavitud de Satanás. Ya no servimos a Satanás, ahora servimos a Dios y hacemos las cosas que a Dios le place que nosotros hagamos. Y lo hacemos con gozo, creyéndole a Dios, sabiendo que todo lo que hacemos no es gloria nuestra, es gloria del Rey, porque el Rey pagó el precio, el Rey nos compró en justo precio en la cruz del Calvario. Para Él fueron hechas todas las cosas, por Él fueron hechas todas las cosas. Hagamos lo que nosotros hagamos, no sirve de nada si no glorificamos a Dios. Dice el verso 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sos esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte
o sea, de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dicen algunos allá afuera, no, yo soy libre, yo no le sirvo ni al diablo, ni le sirvo a Dios. Yo soy quien soy, dice, y no me parezco a nada. Y tiene un jefe más bravo que a saber qué. Y hace todo lo que el jefe le dice. Entonces, ¿es esclavo del jefe? Claro que es esclavo del jefe. Se porta mal y lo corre. Y ponen a otro. Y aunque grite, patalee y haga berrinche, el que manda, manda y se equivoca, vuelve a mandar. Somos esclavos. Lo que pasa es que nuestro orgullo no nos deja reconocer que siempre seremos segundos, porque sobre nosotros siempre habrá una cabeza que manda. Y mientras haya una cabeza que manda, seremos esclavos de la cabeza que manda. Entonces, ¿por qué no mejor ser esclavo del Rey, que para justicia nos ha llamado, y para recibir amor nos ha llamado, y para bendecirnos nos ha llamado? Antes erais esclavo del pecado, ahora eres esclavo del que da la vida, y vida en abundancia. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Dice el verso 21. Verso 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Hay algo que es importante que nosotros conozcamos, y es la relación del pecado. Ya lo hemos dicho incansablemente muchas veces, el pecado es sabroso. ¿Habrá alguno que no le guste el pecado? No sé de qué planeta será. Porque el pecado es rico. El que bebe, bebe no porque le desagrada, sino porque le gusta. El que se embarra en cualquier cosa lo hace porque le gusta, porque le agrada. Y todas las acciones que comete las hace porque le gusta. El pecado es sabroso, y ese es el mayor engaño que Satanás ha puesto en nuestras vidas. Que como yo soy hombre, entonces yo tengo el derecho de embarrarme en lo que sea, y entre más me embarro, más hombre soy. Pero eso es una falacia, una mentira de Satanás para tenernos subyugados. Porque el que se consume en drogas porque le gusta, ¿en qué termina? En un guiñapo de hombre que no puede ni con él mismo. El que le consume licor, bebe y bebe, y cada vez se va degradando, y cada vez va perdiendo la voluntad, y al final también termina en un guiñapo y que no vale nada. Porque el pecado degrada, el pecado trae vergüenza. No dicen algunos, yo no bebo, yo no fumo, yo no consumo drogas, pero es fornicario y es adúltero. Y su casa es un desastre, y sus hijos andan perdidos, y él no haya qué rayos hacer. Por cuanto el pecado degrada primero al que lo hace, y luego colectivamente hacia los demás. La Biblia no se equivoca, dice, porque la paga del pecado es muerte. Si nosotros practicamos el pecado, poco a poco nos vamos degradando, poco a poco vamos perdiendo la autoridad, la autonomía, y Satanás se nos va montando cada vez más y nos va poniendo un yugo sobre otro yugo. Alguien me decía hace poco platicando, pastor, me dijo, ¿y por qué los pastores, conociendo la palabra, viviendo en la presencia del Señor, por qué muchas veces caen? Primero, porque son seres humanos igual que otros. Pero lo más peligroso es que, al igual como ustedes se descuidan, muchas veces nosotros también nos descuidamos
Y cuando nos descuidamos, empezamos a torcer el camino, y Dios no puede estar en caminos torcidos. Dios no puede estar en caminos que llevan hacia la perdición. Entonces la mano de Dios se aparta, el respaldo de Dios se aparta, y muy pastor puede ser, se hunde en el pecado. ¿Y cuál es el precio? Es avergonzado, es degradado, es puesto en una forma tal que todo el mundo hace burla de él. Sí, dicen algunos, pero eso solo lo estamos viendo en este tiempo. ¿Y qué de los tiempos pasados? Algunos de ustedes han leído un libro que se llama Los Jueces, y han leído la historia de un tal Sansón, que Sansón, siendo escogido por Dios como juez para Israel y siendo escogido como nazariato, su cabello no tenía que ser cortado porque en ello radicaba la fuerza, y él iba a guiar a su pueblo para llevarlo a victoria. ¿Y en qué terminó? Por andar practicando la fornicación. Fue degradado hasta un vulgar, ¿cómo le llaman? Payaso, que hacía reír a todo el pueblo enemigo. Le sacaron los ojos, perdió la fuerza, se burlaron de él, hicieron de él un guiñapo. Pero era el siervo de Dios. Pero un día decidió cambiar a Dios por la mundanidad. Decidió cambiar a Dios para ser esclavo del pecado. Igual nos puede pasar a nosotros en el siglo XX o en el siglo XXI. El Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y seguirá siendo el Dios de mañana. Ayer pedía honra, hoy pide honra, mañana pedirá honra, porque Él es Dios y no puede estar en contaminación. Nuestro Dios es santo, 3 veces santo, y Él no puede embarrarse en la miseria humana. Aunque Él derrama misericordia y Él obra en los corazones, Él no se mezcla en el pecado. El pecado degrada. El pecado cambia el curso de las personas. El pecado cambia el curso de las familias. El pecado ha hecho que aún reinos se vengan al suelo. Guerras han habido entre naciones por pecado de 2 o 3 personas que intercambiaron relaciones ilícitas, y no fue agradable ni en los reinos, mucho menos con Dios. Y aún, si usted lee el libro del Génesis, capítulos 6 y 7, se va a dar cuenta que la tierra sufrió juicio de Dios por culpa del pecado. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Usted practica el pecado, su vida se va a degradar. Y aunque usted lo quiera disfrazar, al final terminará en vergüenza, suplicando misericordia a saber a quién. Lo más curioso es que los que pecan les da vergüenza levantar su cara delante de Dios, y no se acercan a Dios, mejor huyen, se convierten en Judas. Son pocos los que regresan, son pocos los que se humillan delante del Señor. Verso 22, para ir finalizando, dice el verso 22: pero qué fruto teníais, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Con eso termino. Cuando una persona se degrada, desea que la tierra se abra, que la tierra se lo trague, que su vida pase desapercibida y que ya nadie se dé cuenta de que él existe, porque siente que lo está carcomiendo el pecado y lo está carcomiendo la vergüenza. Y aparte de eso, que muchos de nosotros le ayudamos para que se sienta mal, peor todavía. Muchos de los que se han degradado por culpa del pecado, o han puesto un lazo, un mecate, una pita, no sé cómo ustedes le llaman a eso que cuelgan, se lo ponen en el cuello y se ahorcan.
Otros agarran un revólver y se vuelan la tapa de los sesos. Otros una cuchilla y se cortan la yugular. Otros agarran veneno y se envenenan. Porque esos fueron más débiles y más cobardes todavía. ¿Por qué no enfrentar la situación? Ya te degradaste, ya cometiste pecado, ya tu vida está en el fango. ¿Por qué no haces como el hijo pródigo y levantas tu mirada delante de Dios? Y le dices: Señor, pequé contra el cielo y contra ti. Perdóname, Señor, toda iniquidad y todo pecado. Y el Señor, que es grande en misericordia, cambiará el curso de tu vida y te perdonará y te llevará hacia la vida eterna, porque Él es Dios y derrama misericordia. Yo no sé de dónde la iglesia hoy está juzgando y condenando y señalando. ¿Quién les ha autorizado a eso? Si aquel que está sentado en su trono no está juzgando todavía, debiera de hacerlo. Total, es Dios, pero Él no lo hace. Lo que Él está es derramando misericordia para que cada día se añadan los que han de ser salvos. Y cuando el último entre, volaremos hacia la eternidad. Gloria sea para siempre. Hijo de Dios. Si tú sientes que tu vida es un fracaso, si tú sientes que tu vida está lejos de la cobertura de Dios, que no entiendes las cosas que están sucediendo a tu alrededor, abre tu corazón delante del Señor y humíllate delante de Él. Si ya te dio la salvación y sientes que te estás degradando, entonces vuelve al camino de Dios y busca de Dios, glorifica a Dios, recibe de Dios. Y deja de andar haciendo cosas que en ningún momento te van a beneficiar. Dios dice así, con esto termino: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nos ponemos de pie. Dios, que es grande en su misericordia, Dios que es grande en su amor, siempre nos da la oportunidad y nos dice: ya no pequemos más, mejor vamos de la mano con el Rey hacia una victoria genuina. Busca de Dios, cambia el curso de tu vida, ya no seas esclavo del pecado. Ya no vivas bajo la ideología de Satanás, que siempre está engañando los corazones. Humíllate delante de Dios y pregúntale a Dios: ¿por qué estás viviendo tales cosas? Entonces Dios te revelará y te pondrá en un lugar especial. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu infinito amor. Rogándote, Dios, que te glorifiques en cada vida, en cada corazón, en cada mente. Y esos corazones duros, Señor, quebrántalos. Esos corazones soberbios, quebrántalos. Esos corazones orgullosos, quebrántalos. Si es posible, Señor, desmenúzalos, pero dales la vida para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, por quien te damos gracias. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios.